Y hoy este día es transferencia de espíritus. Aleluya. Afine su oído, iglesia. Abra su corazón, porque en esta noche venga dispuesto a aprender, porque lo que Dios nos va a enseñar esta noche es de suma importancia y se va a dar cuenta que por eso hay muchas gentes que faltan esta noche. Y dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, Números 11:17. Y aquí está hablando Dios y dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Sí, Señor. Sí, Padre. Y eso es mi anhelo y mi deseo, Padre, que la carga que trae nuestro pastor, la carga que Él trae para llevar a cabo el plan y el propósito tuyo aquí, Padre, que la iglesia y el pueblo, los ancianos, como lo hiciste en aquella ocasión, levantaste 70 ancianos y les pusiste del espíritu de Moisés en ellos para que llevaran a cabo tu obra. Hoy en el nombre de Cristo la iglesia diga amén. Y transferencia de espíritus. Transferencia de espíritus. Voy a hablar este día de hoy. En este día de hoy yo he estado meditando en esto. La semana pasada yo se los iba a traer, no se los pude traer. Ya saben que estaba batallando un poquito delicada de salud, pero entre más lo estudiaba, más trataba de entenderlo para poder compartirles a ustedes la iglesia, para que sepan lo que está pasando a nuestro alrededor, para que entiendamos y discernamos los espíritus que se están moviendo en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, amén, en nuestras amistades, con nuestros hijos. Y de eso se va a tratar el estudio de esta noche, que me he esmerado para poder traerlo con ustedes con excelencia, que Dios me use con poder y con denuedo, para no quitarle nada y no añadirle, sino que darle la palabra que corta, que entra, que penetra, que aparta y que saca y sana su espíritu. Y en esta noche, así como ha sanado el mío, así como cuando yo me dedico a entrar en la palabra del Señor y a cortar, como el médico va y dice: Nelly, esto está podrido, lo tengo que sacar. Tengo que entrar, tengo que quitarlo, remover lo podrido, y luego para poder quitar eso y no infecte los demás órganos, no infecte tu demás cuerpo, así el Señor con la palabra del día de hoy va a entrar y va a arrancar, amén. Y usted se va a dar cuenta que los espíritus que no vienen de Dios, que usted se han transmitido. Primero, si vemos aquí, estamos viendo, y estaba leyendo yo, y esta es una historia cuando Dios les envía codornices. El 18 dice: pero al pueblo dirás, está hablando Dios con Moisés, al pueblo dirás: santificados para mañana y comerás carne, porque habéis llorado, dice, en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeráis. Y dice: no comeráis un día, no comerás 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino que hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo: ¿para qué salimos de Egipto? Y ahí estás llorando: me iba mejor allá, yo quiero ahora carne. Entonces aquí Dios está, y Dios se sintió con el pueblo de Dios. Él les daba maná, pero ellos no querían maná, ellos querían carne. Entonces en el desierto era lo que Dios les estaba dando. Dice, aquí dice: entonces dijo Moisés, dice, 600,000 de a pie es el pueblo en medio, dice, en medio cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Decía: son bastantes, Señor. Dijo: sí, les voy a dar carne un mes entero. Y todos sabemos la historia, que comenzaron hasta a aborrecerla, y la codorniz les salía por las narices, todos vomitando de tanta carne que comieron. Y muchas de las veces Dios quería enseñarles a ellos una lección. Pero bueno, quise leer eso porque me tocó mi corazón a mí. Le dije: Señor, líbranos, amén.
Amén. Líbranos, porque es tanta la bendición de mucha gente que no viene a la iglesia. Es tanta la bendición. A unos les hace mal la bendición y a otros, no sé, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí. Y dice, en este capítulo tú vas a entender las estrategias más poderosas y influencias de Satanás. Amén. Solo vamos a aprender eso. Entonces, el reconocimiento de esta estrategia responde muchas preguntas que has tenido en el pasado al observar cambios negativos en tu familia, en tus amigos, en la iglesia y quizás incluso en ti mismo. La estrategia de la cual estamos hablando es llamada transferencia de espíritus. Amén. Es algo que se transfiere a ti. Es algo, y vamos a ir aprendiendo cómo se transfieren los espíritus a nosotros. Algunos ejemplos de la vida. Por ejemplo, el ejemplo número 1. El hijo más joven fue criado fue criado para ser parte de una familia con buena comunicación y él respetaba todas las reglas, asistía a la iglesia junto con toda su familia. Pero de repente él no quiere estar con la familia o asistir a la iglesia. Se vuelve, malhumoriento, alejándose, rebelde y no hace caso a tus instrucciones y permanece fuera hasta tarde en la noche. No puedes entender este repentino cambio. No tuviste este problema con tu hijo mayor y a ambos les has dado el mismo amor y guía. ¿Qué provocó esta situación? Entonces, esto es lo que Dios nos va a ir contestando el día de hoy. Ejemplo número 2. El ejemplo número 2, es un pastor asistente o está al lado del pastor, está asistiendo al pastor, quien fue anteriormente una grande bendición espiritual para la iglesia, pero se vuelve desconforme y empieza a criticar y a rehusar y empieza a no sujetarse al liderazgo del pastor. Este es un pastor que estaba trabajando cerca al pastor. Entonces, y luego dice, y reúne, y luego después, aparte él se empieza a apartar, empieza a estar descontento, y luego reúne a un grupo de personas alrededor de él, dice, y ellos desarrollan actitudes similares, y el pastor asistente siembra discordia y divide el compañerismo. Ahí está el espíritu. Está en un pastor asistente y está en un joven de familia. Y a ver cómo empieza a notar el cambio en la persona. Entonces empieza a ver. Entonces vamos a ver cuál es el problema. Examinamos el problema. Entonces, ¿cuál es el problema del hijo? Amén. Dice, encontrarás que el cambio vino después de que alguien más entró en la vida de tu hijo. Alguien que él respeta, alguien que él admira. Él comenzó a asociarse cercanamente con esta persona. Comenzó a decirte lo que ellos pensaban o dijeron y lo que sus padres permitieron y comenzaron a comportarse en el estilo de conducta de esta persona y a imitar su vestido. ¿Ves a tu hijo? Tu hijo se está cambiando su manera de vestir, ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere escuchar tus consejos, porque él está escuchando a otra persona a quien él admira y a quien él está siguiendo. Viceversa, puede ser tu hija y puede ser tu hijo. Entonces el cambio empiezas a verlo. De aquí estamos viendo lo voy a explicar de qué tipo de espíritu estoy hablando. Ves el cambio, entonces buscas el problema, vas para atrás. ¿Cuándo fue que mi hijo empezó a cambiar? ¿Cuándo fue que mi hija empezó a cambiar? Mi hija me respetaba, me amaba, estaba siempre conmigo. Entonces dice, en el caso del pastor asociado, encontrarás una similar actitud. Como las familias en la iglesia lo amaban y lo respetaban como un líder espiritual, lo escucharon cuando sembró la semilla de la discordia. Dice, su espíritu rebelde y crítico pronto se extendió a otros en la iglesia. ¿Ves? Y el líder va a tener gente que lo respeta porque está bajo el pastor y lo respeta o lo ama. Es como un líder, te empiezan a escuchar, oh, pues me gustó mucho su predicación, comienzan a asociarse contigo. Entonces ya este líder, este pastor, comienza a rebelarse contra el pastor senior, que es el pastor cabeza, y luego empiezan ese grupito
que le tienen amor a Él, pues lo van a seguir y van a crear discordia, que quiere decir división y pleito en la iglesia. Y así es como se dividen las iglesias, ¿sí me entienden? Así es como empiezan las iglesias a dividirse. Entonces vamos a ver aquí lo que tipifica transferencia de espíritus. Ambas situaciones ocurren como consecuencia de una estrategia de Satanás llamada transferencia de espíritus, que es transferir. No los quiero perder y no los quiero asustar. Quiero que estén conmigo y que vean mi corazón y lo que Dios nos quiere enseñar esta noche. Amén. Significa transmitir de una persona a otra. Transmitir o transferencia quiere decir que yo te paso un espíritu o tú me lo pasas a mí. Esa es la transferencia de espíritus. De uno a otro se está pasando. Entonces dice, la palabra espíritu está usada en esta lección, se refiere al carácter, a la actitud o motivo detrás de una acción. No es un demonio, es un espíritu, no es demonio. Yo quiero que entiendan eso. Es el carácter, es la actitud, el motivo detrás de la acción, de cómo se está portando la persona. El diablo está aprovechando. Entonces, y ahorita se va a ir explicando mucho más mejor. Entonces, el espíritu del que estoy hablando es el carácter de la persona que se transmite a otra persona. Dime con quién te juntas, amén. Y de rato tú te comienzas a comportar como esa persona. ¿Por qué? Porque el espíritu más fuerte te domina. Y si tú eres más débil, el más fuerte te va a dominar. Y en vez de que tú lo convenzas a Cristo, Él te va a convencer a no venir a la iglesia. En vez de que tú lo comiences a convencer a que te siga la iglesia, pues tú lo vas a seguir a Él y vas a aceptar a ese espíritu. Entonces, por eso vemos lo que dice antes de que veamos estos ejemplos bíblicos de espíritus. Es importante que entiendas a tu propio espíritu. Entonces, tenemos que entender que somos de espíritu. ¿Y por qué es importante blanco de los ataques de Satanás? Dios creó tu espíritu. Entonces nosotros fuimos hechos alma, cuerpo, alma y espíritu. Tú tienes que entender cómo tú fuiste hecho. Y tienes que entender tu propio espíritu. El espíritu que está en ti. Entonces dice en Zacarías 12:11, profecía, palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Quién lo forma? El Dios, Jehová, que es Dios, forma el espíritu dentro de cada uno de nosotros, los hombres y mujeres. Ahí incluir. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, y el que dice, los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que por ella caminan. Isaías 42:5. Está hablando en estos versículos del espíritu del hombre. Todo hombre y mujer fueron criados con un espíritu. Amén. Y dice el espíritu, dice el que da vida. Así como el cuerpo sin espíritu es muerto. También habla de la fe que sin obras es muerta. Santiago 2:26. Así es que aquí está diciendo en Santiago que el cuerpo sin espíritu se muere. Cuando una persona se muere, el espíritu se va. No tiene espíritu, amén. Entonces, pero todos tenemos un espíritu porque Dios a todos nos creó igualmente. Entienda su espíritu, usted tiene su espíritu. Y dice, al momento de la muerte, el espíritu regresa a Dios, amén. Entonces, somos tres partes, iglesia. Somos espíritu, somos cuerpo, espíritu, alma, o espíritu, alma y cuerpo. Entonces está el espíritu del hombre y luego está la alma, que son los pensamientos, las emociones, todo lo que está dentro de nosotros es la alma que está en el corazón, y luego dices el cuerpo físico. El cuerpo físico es nada más como la casa de barro, ¿verdad? Es la casa, esto es el cuerpo de nosotros, pero dentro de nosotros este cuerpo no anda sin el espíritu. Si yo no tengo espíritu, no voy a caminar. Ya al momento que el espíritu me deja, pues muero. Pero el alma son mis emociones, es mi personalidad, es todo lo que vamos a entender el día de hoy. Entonces, por eso todos fuimos creados así, a la imagen de Dios. Sí, usted ve
que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios nos creó a nosotros cuerpo, alma y espíritu, porque Él también es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en lo que podemos ver es que póngale por ejemplo, es el Dios Padre, Dios Espíritu y la alma. Entonces, cuando estamos hablando de esto, siempre Dios nos hizo en tres partes, y en tres partes es como nosotros respondemos, porque así Dios nos hizo. Bueno, me iba a decir otra cosa, pero mejor le doy para adelante. Dice, al momento que la muerte, al momento de la muerte el espíritu regresa a Dios, ¿ok? El espíritu, cuando tú mueres, tu espíritu regresa a Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído la palabra donde dice que regresa al seno de Abraham? El seno de Abraham representa el paraíso. Entonces representa el paraíso. Y dice que el espíritu regresa al paraíso, regresa para atrás de donde es Él. Dios quiso poner en nosotros un espíritu. Entonces dice que regresa al paraíso. Y dice que la alma duerme. Entonces tu alma va a dormir, y tu alma es la que va a esperar. Ella es la que va a esperar si va a tener vida eterna en el cielo o va a tener condenación, perdón. Entonces va a tener vida eterna en el cielo o va a tener condenación en el infierno. Entonces la alma, ya cuando Cristo venga, los que murieron primero, los que tenemos, mis padres se murieron en Cristo, bueno, su alma va a ser la que va a ser levantada, porque el cuerpo se hizo polvo y regresa a la tierra. El cuerpo se hizo polvo y regresa a la tierra. Lo que es de polvo, polvo se volverá. Pero el alma es la que son tus emociones, se van a juntar. Tu alma se va a juntar con tu espíritu una vez más. Entonces, para poder vivir una vida eterna. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Ok, entonces, Dios es el Señor de tu espíritu. Y dice, bueno, antes de esto, Eclesiastés 3:21, que estamos hablando, al momento de la muerte el espíritu regresa a Dios. Dice, ¿quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube a lo alto y el espíritu de animal baja a lo hondo de la tierra? Amén. Entonces dice, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios quien se lo dio. Ya ve. En otras palabras, el espíritu de animal es el espíritu de hombre. Amén. Entonces es como decir la alma. Y esa es la alma. La adúltera, la que peca, las emociones y todo eso. Pero el espíritu de Dios regresa al paraíso, al seno de Abraham. Amén. Y ahí es donde el espíritu, por eso muchos de nosotros hemos tenido sueños, pero lo de Dios es tan maravilloso y es algo como no lo puedes explicar, ni es más, te pasa por aquí, es algo hermoso. Amén. Que de ahí Dios nos va a juntar otra vez. Amén. Se va a juntar así. Y dice que Dios es el Señor de tu espíritu. Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, ponga sobre la congregación un hombre. Números 27:16. Y dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venebrábamos. Dice, porque no obedecimos mucho mayor al Padre de los espíritus y vivamos. Hebreos 12:9. Y dice, está bien, tuviste a tu Padre terrenal, pero es mejor obedecer a tu Padre de los espíritus, a Dios de los espíritus, que es el que nos dio el espíritu. Amén. Entonces de ahí dice, Dios dice, pesa o juzga tu espíritu. Y ahí está el Proverbio 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los espíritus. Así es que Dios va a pesar en balanza nuestros espíritus. Y ya quedé con ustedes que los espíritus es su carácter, su actitud, ¿verdad? El motivo detrás de sus acciones. Ese es el espíritu que estoy hablando. Y luego dice, Dios quiere poner su espíritu, que es el Espíritu Santo, dentro de ti de tal manera que seas capaz de vivir para Él.
Esta es la razón por la cual Satanás ataca a tu espíritu. Dice en Eclesiastés 3, 36 y 27, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongas por obra. ¿Ves lo que está diciendo Dios? Él quiere, si el Espíritu de Dios anda ferviente en ti, los estatutos de Él están en ti. Tú los pones por obra. No es dificultoso para ti, porque tú andas pegado con el Dios de tu espíritu. El Espíritu Santo, que es el que te da la fuerza y el poder para estar en la iglesia. Cuando tú no puedes estar y empiezas a tener problemas, no es secreto, ni es algo que está en la Biblia. Y yo le digo a mi esposo, cuando hay infidelidad es porque ya dejaste de amar a Dios y ponerlo primero. Cuando tú amas a Dios y pones a Dios primero, tú no vas a ser infiel con tu pareja, no vas a ser infiel con tus amistades, no vas a ser infiel a tu iglesia, porque tú has puesto a Dios primero. Cuando Dios es primero y no es en segundo lugar, aquí estás. Entonces, y ese es el Espíritu de Dios en ti, porque dice, pondré mi espíritu. Dice Él, Dios quiere poner su espíritu, el Espíritu Santo dentro de ti, de tal manera que seas capaz de vivir para Él. Entonces, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decía Pablo, si yo vivo, vivo para Él. Si yo muero, muero para Él. Pero a mí me interesa y me conviene andar detrás de Dios. A mí me conviene correr detrás de Dios. A mí me conviene abrazar los estatutos, los mandamientos de Dios. Eso es lo que a mí me conviene, decía Pablo. Hay muchas cosas en el mundo, pero todo es secundario a lo que es Dios. Entonces yo nomás les quiero dar un despertar, iglesia. Un despertar, porque dice, Débora, despierta, despierta, despierta. Despertar. Y tenemos que despertar, porque si somos guerreros, y es lo que yo enseño, la guerra. A veces nos hemos quedado dormidos por el cansancio, porque hemos puesto otras cosas en primer lugar que Dios. Cuando pones a Dios primero, se va todo aquello que te estaba atacando. Ves a tu esposo más joven, lo ves más guapo, lo ves porque tienes a Dios primero. Porque pones a Dios primero. Entonces no se te viene por la mente a cometer adulterio u otras cosas, porque tú tienes, ¿qué espíritus traes en ti? Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y cuando tú tengas el Espíritu de Dios en ti, dice, para que vivan para mí. Esa es la razón por la cual Satanás ataca este espíritu. Y dice, dice el Señor, quiero que vivan para mí. Entonces dice el Señor, Dios quiere preservar tu espíritu en santidad hasta el regreso de Cristo. Dice en Tesalonicenses 5, primera de Tesalonicenses 5:23, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les decía, ¿cuántos se están preparando para la venida de Cristo? Ahí viene la venida de Cristo. Ahí viene la venida del Señor Jesucristo. Y Dios, inspirada por el Espíritu Santo, o queriendo hacer esta casa, decorarla para Él. Aquí está la pader del pastor de pastores. Esta es la pader del pastor de pastores y de la ovejita descarriada que se ha descarriado, pero dice Él que tu jornada siempre te regrese a casa. Amén. Y aquí está el Salmo 23, amén, también. Y luego aquí es el área, el santuario de alabanza y de la palabra de Dios. Y siempre que no se te olvide llevarnos a la cruz. Aleluya. Porque ahí empezó todo. De la cruz, ahí empezó todo. Y si usted mira para atrás, allá está la pader del pescador.
Y ahí está Jesucristo, donde echa la red para ganar las almas, enseñando a los discípulos a pescar. Y si va a la última pared, ya es para salir, ahí va a ser la pared del Rey de Reyes, de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Que no se nos olvide, mansión de bendición, de que nosotros lo estamos esperando a Él. Sí, mucha gente no se santifica porque no lo están esperando. Y le digo, ¿y qué si viniera ahorita? ¿Y que si Dios viniera ahorita en este día de hoy y no te santificaste, te saliste un poquito? Es lo que va a pasar, iglesia. Yo le doy gracias a Dios por el arrepentimiento, pero tenemos que estar santificados. Amén. Amén. Cuando tuve con esto del vértigo y todo eso, y en el ayuno de Daniel, y usted sabe bien, hermanos, que cuando estamos ayunando, usted se debe de santificar y no estar viendo novelas, ni programas, ni nada de eso. Usted está ayunando, si no, pues no le ayuno. Ni en conversaciones carnales, ni nada de eso. Usted cuando se está ayunando se está santificando. Se está consagrando para Dios. Ay, pero qué fácil él. Viene alguien, te visita. No, vamos a ver este programa. Y ya caíste. O no, vamos a comer esto. Y ya caíste. Y andabas ayunando. ¿No ve que el diablo viene contra su espíritu? Y cuando usted se está apartando y se quiere santificar para Dios, Él anda allí detrás a ver cómo nos roba la bendición que Dios tiene para que nos santifiquemos y nos apartemos para Él. Y yo comencé a llorar y comencé a buscar a Dios y comencé a santificarme y comencé a santurarme de la palabra de Él. Y le dije, Señor, tú sabes bien que cuando yo me paro, yo no quiero estar allí hablando lo que Nelly quiere hablar. Yo quiero que tú me uses. Aleluya. ¿Qué es el precio que tengo que pagar? Dijo, santifíquese más, mijita. Conságrese más, apártese más para que pueda oír mi voz. Y para que Dios nos use. Porque, hermanos, la tenemos como, con 5 minutos. No, 5 minutos no es suficiente, iglesia. Tienes que apartarte para Dios, siendo joven, anciano o la edad que tú tengas, para que el Espíritu de Dios se avive en ti. Amén. Entonces vemos que Satanás quiere afectar el espíritu. Otra importante razón por la que Satanás ataca el espíritu del hombre es que el espíritu junto al Espíritu Santo, dice, da seguridad de salvación. Se conecta al espíritu del hombre y se conecta al Espíritu Santo y te da testimonio. Y dice, el espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Aleluya. Y comienzas tú, when I've been with God, cuando yo me he metido con Dios y que he estado en la presencia de Dios, no se siente diferente cuando se levanta. A mí no me importa que se burlen de mí o que digan lo que digan, porque ando fuerte. Y yo digo, ahora sí voy a conquistar al mundo. Aleluya. Ahora sí, ya me siento empoderada para conquistar al mundo. Amén. No ser amiga del mundo, no, porque dice que todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero para conquistar al mundo para Cristo. Entonces de esa manera comienzo yo a santificarme y a buscar de Dios. Y dice otra razón, que Dios usa tu espíritu para guiar tu vida. En el mundo natural, una vela de luz, dice, da luz de tal manera que uno tiene una guía. Esta es la función del espíritu en el mundo espiritual. Él te va usando. Así como una vela, así es el Espíritu Santo en tu vida. Y Él te ilumina, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios 20:27. Dios nos ama tanto, hermanos, que nos ha dado su espíritu. Aleluya. Pero la carne toma control del espíritu y por eso andamos derrotados, angustiados, amargados, encorajinados, peleados, celosos, criticones. ¿Por qué? Porque le hemos dado lugar a la carne y no a esa luz que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Todos nos cansamos, iglesia. Todos escuchamos el mismo mensaje. El joven estaba en una casa cristiana. Él y su hermano se les decía el mismo mensaje, se les traía a la iglesia, se les estaba criando por los mismos padres. ¿Y qué pasó?
Entonces, por eso quiero que vengamos a la iglesia para que aprendamos. Se le transmitió un espíritu a ese joven. Alguien de quien él admiraba, alguien de que él estaba poniendo su mirada en aquella persona. Cheque con quién se juntan sus hijos y sus hijas. Tiene que vigilar allí con quiénes ellos se están juntando. Déjenme ver, ahí va acá abajo. Vamos a ir aquí, dice, estamos en la transferencia de espíritu bíblica. ¿Es posible recibir otro espíritu? Pablo menciona la transferencia de otro espíritu. De aquí está en 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu, que el que habéis recibido, otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien, dice, bien lo toleras, dice 2 Corintios 11. Si van a venir a hablar de Cristo y te van a enseñar la misma doctrina que yo les he enseñado, está bien, déjalos, toléralos, recíbelo, porque no te están dando otra doctrina, te están predicando a Jesús. Pero hay otros que te van a querer acarrear de Jesús y esa es una mala doctrina. Y Pablo dice, ten cuidado a qué espíritu estás escuchando y por eso qué espíritu te están transmitiendo. Y por eso yo lloraba y gemía ahorita al empezar el estudio y le dije, oh, ¿cuántos está el diablo engañando? ¿Cuántos los está engañando? Que en vez de estar en la casa de Dios van a otro lugar. Ejemplos bíblicos también respaldan el concepto de la transferencia de espíritus. Un ejemplo de la transferencia de un buen espíritu se encuentra en Números 11, del 16 al 17. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, dice, tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperen allí contigo. Y dice ahí, yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. ¿Ve lo que quiere Dios para la iglesia? Que los ancianos de aquí de Mansión de Bendición tengan el mismo espíritu que tiene el pastor, que no lo dejen cargar él solo la carga. Y así le estaba diciendo a Moisés, es que tú no puedes solo. Y el pastor siempre ha dicho, no somos llaneros solitarios. Dice, somos en equipo, somos un grupo. Y dice, tenemos que caminar como equipo, tenemos que caminar como grupo, alivianándonos la carga los unos y los otros. Que no es así, iglesia. Amén. Mira, en esta ocasión teníamos un deseo de cambiar todo aquí, pero yo no puedo, el pastor no puede. Entonces ya viene, Dios pone el espíritu de él sobre Tony y le dije lo que quería y miren lo que sucedió. Aleluya. Amén. Entonces miren lo que sucedió. Entonces le dije a Tony, ciertamente el espíritu de Dios está sobre ti y sobre todo aquel que ha puesto su mano de obra aquí en la casa de Dios. Porque no puede decir que fuiste tú, porque realmente te vas a rascar la cabeza porque ni sabías cómo empezar, pero de ahí Dios ahí te vienen las visiones, te viene la visión y la visión. Y dijo el hermano Tony, mientras que usted hablaba, Dios me dio la visión. Gloria a Dios. ¿Ve? Entonces Dios da la visión. ¿Por qué? Porque ahí se unen, se va a alivianar la carga del pastor, se va a alivianar la carga mía. Es un sueño, un anhelo, yo quiero soñar, un anhelo de cambiar aquí, pero no lo puedo hacer yo. Y luego viene también Janet a mi lado y le comienzo a decir, mira, yo quiero esto, yo quiero esta pared, quiero que diga que aquí se viene a adorar, a alabar a Dios. Y fuimos a juntar y todo lo pegamos porque nada estaba junto y se llevó a cabo lo que yo quería. Amén. ¿Sí me entienden lo que estoy? Se juntan los espíritus, se transmiten. Amén. Y comenzamos a hacer el plan de Dios. Amén. Sea para bien o sea para mal. Pero así es como Dios te da de ti y luego da de tu pastor o de tus líderes. Dicen, yo sé que gente que ha venido conmigo y hermanas que comienzan a caminar conmigo empiezan a guerrear como yo y empiezan a sentir la fuerza
que Dios me ha dado a mí y empiezan a no temerle al diablo, sino que aventarlo y ir abriendo camino. ¿Por qué? Porque es parte de la unción que yo traigo, del Espíritu que Dios ha puesto en mí y se pasa para ustedes. Y así es como me dijo una hermana, mi hermana, comencé y en la mañana ya no era yo, comencé a guerrear y a todo, porque estuve en una reunión de guerra y sintió lo que es el poder del espíritu de guerra, amén. Entonces dice aquí, dice, la poderosa unción de Dios sobre Moisés fue transferida desde Moisés a estos ancianos seleccionados. Ellos vieron a la influencia de Moisés, sus espíritus estuvieron en unidad con él y en sumisión a él. Se sometieron a él, al siervo de Dios. Tú nunca vas a llegar a ser alguien si tú no sabes cómo someterte a tu líder. En una ocasión, yo me acuerdo que habíamos empezado el grupo de alabanza y yo me acuerdo que se comenzó a levantar un espíritu de que comenzaron a dividir. Entonces para mí yo tenía sueños y ilusiones de llevar a estas muchachas conmigo. Y andábamos afuera en campañas, yo ya las había llevado, todas nos poníamos la misma blusa, las falditas largas, porque nos subíamos al stage, y le dije, se van a poner falda larga, y la blusa todas iguales, nos vestíamos iguales, y comenzamos a llevar la alabanza. Y luego en una ocasión yo iba a ir para México, y yo la anuncié en la radio, y les mandé decir a la pastora, voy a llevar al equipo mío de muchachas, y vamos a llevar la adoración y la alabanza. Pues detrás de mis espaldas, habían ellas formado de que no iban a ir conmigo. Aquí está la hermana Flores, que es testiga, ella era allí con nosotros. Una trabajó, que me dijeron trabajar, pero las otras se pusieron de acuerdo y estábamos espera y espera en la iglesia. Y estaba yo esperando, ya se me hacía tarde y yo tenía que ir. Entonces la hermana fue la que ya no aguantó porque ella iba a ir conmigo y ella me dice, pastora, siento mucho, pero le tengo que decir algo. Y le dije, ¿qué? Dijo que no van a venir. Se pusieron de acuerdo que no van a ir con ustedes. Del Espíritu. El Espíritu se comenzó a poner de acuerdo que no iban a ir conmigo. A mí no me dijeron. Nada más comenzaron a ponerse de acuerdo que no iban a ir. Esos son espíritus que se comienza a acomodar para dividir, para traer división. Llegué allá y estaban todas con la expectativa y yo le dije a la pastora, la arrimé a un lado y le dije, discúlpeme bastante, pastora, yo con mucha pena. Y le dije, pero surgió algo y no pudieron venir. No le dije motivos ni razones, nomás le dije, no pudieron venir, eso me disculpa. Yo traigo la palabra como quiera en esta noche. Pero ve cómo se junta el espíritu, los espíritus para traer división. Y si eso llega a pasar a ti, aquí en la iglesia, yo te lo digo, para advertirte, no te unas con esos espíritus. No te unas. Záfate. Porque allí es donde viene la destrucción y la división. Y vas a ser parte de lo que Satanás está planeando para traer división en la iglesia. Amén. ¿Me están entendiendo, iglesia? Sí, amén. Y de aquí viene, este era un espíritu maligno y ahí es donde voy, son los espíritus malignos. Satanás es un imitador, no es el que organiza, sino que the originator. Él no lo hizo, él no lo creó, él nomás imita. ¿Sí me entienden? Él usa el patrón establecido por Dios para transferir un buen espíritu, para transferir malos espíritus. Como Dios transfiere un buen espíritu, Satanás ahí entra y imita y él transfiere los malos espíritus entre los hombres. Un ejemplo de esto es la historia de los 2 espías enviados por Moisés para espiar la tierra prometida por Dios a Israel. Allí está en el libro de Números. Si usted va y conoce Biblia, está lo de los 10 espías. Eran 12, dice, 10 de estos espías regresaron con un reporte negativo. Ellos reportaron de grandes, dice, murallas de las ciudades y de poderosas fuerzas enemigas en la tierra, y transfirieron un espíritu de temor y incredulidad
al pueblo de Dios. Y aquí va el versículo, Números 13, 31 y 33. Dice, pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anek, dice, raza de los gigantes, y nosotros éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Ve lo que están diciendo? El espíritu negativo. Y luego dice que allí ellos dijeron, no, somos como langostas, nos van a tragar, ellos son gigantes, son más que nosotros, son más fuertes que nosotros. Y ellos comenzaron a dar este reporte negativo a al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, tenían que ir y tomar esa tierra, porque esa tierra tenía leche y miel. Esa tierra ya Dios se les había dado a ellos. Dijo Dios, pero no te la voy a entregar nada más allí, tienes que desalojar a los espíritus que están allí. Vas a entrar a la tierra que te voy a dar, pero los tienes que desalojar, no les tengan miedo. No tenemos miedo, son gigantes. Comenzaron ellos a hablar de esa manera y comenzaron cuando ya contaminan, comenzaron a contaminar todo el pueblo que pensara igual que ellos. Pero ahí había dos con otro espíritu. Lo vemos aquí. Dice, pero dos de los 12 espías tenían un espíritu diferente. Ya ve, está el espíritu negativo y el espíritu positivo. Y yo siempre digo, ¿dónde está el equipo de los ganadores? ¿Dónde está el equipo? Me voy al equipo de los ganadores. ¿Usted cree que yo voy a ir a los perdedores? No. Yo no me voy a ir al equipo de los perdedores. Yo busco el equipo de los ganadores. Y ahí donde está el equipo de los ganadores, ahí está Dios. Amén. Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está el poder de Dios, la fuerza de Dios. Entonces dice, esa tierra es tuya. Amén. Así como cuando Dios te da algo y tú quieres que te lo entregue así, no te lo va a entregar así. Hay espíritus que están ahí posesionados de ese lugar que es para ti. Por eso viene todo una contrariedad y otra contrariedad, pero tú tienes que pararte firme y defenderlos como papita. Mire, estos dos dijeron, pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo he animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, yo lo haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la tendrá en posesión. Aleluya. Y dice Dios, porque Caleb fue de mi espíritu, de otro espíritu, y Caleb habló y dijo, Caleb, nosotros podemos tomar esa tierra. Entonces dice, por cuanto él es de otro espíritu diferente, él va a entrar y él va a tomar la tierra, de él va a ser. Amén. Entonces y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefonén, dice que eran los que habían reconocido la tierra. Dice, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Jehová se agrada de nosotros, él nos las llevará a esta tierra y nos entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Entiéndanme, pueblo, ya Dios nos dio el terreno, Dios nos dio la bendición. Ahí sí hay espíritus, sí, dice, pero nosotros podemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo va enfrente, porque Dios va enfrente, porque Dios va abriendo el camino. Está la bendición. Yo le digo que en una ocasión Dios me habló a mí y me dijo Dios en un sueño y en una visión. Y esto, yo tuve la visión, el sueño. Entonces en este sueño Dios me dio un delantal grande, blanco. Todos nos dio, no nada más a mí, a varias. Ahora sí, pónganse el delantal. Era un delantal grande, grandote así. Y yo me lo pongo. Y dice, les voy a dar un poquito de tiempo. Dijo, cuando yo diga, entren, van a entrar y van a arrebatar bendición. Dijo, pero al momento que yo diga, se cierre la puerta, sálganse, se tienen que salir. No se queden ni un minuto más, sino que arrebatan la bendición y salen. Y yo me acuerdo que yo estaba allí, era de las que estaba allí, como cuando estás en línea, que te van a disparar la pistola, y van a disparar la pistola y el que corre, arrebata. Y que ¡pum! Y que corro yo. Entonces comencé a arrebatar para mi esposo, mis hijos, mi familia, mi iglesia. Y comencé a arrebatar y echar en el delantal así. Y lo dijo, ya, se cierra la puerta. Y que corro yo porque ya se cerró la puerta.
Pero hermanos, cuando yo ya pasé, que se cerró la puerta, allá se quedaron los avariciosos. Y los avariciosos se quedaron adentro, arrebatando, y la puerta se cerró y ya no pudieron salir. Entonces, él nada más toma, el maná era del diario. Y el maná era, nada más vas a agarrar la porción del día. No te aborreces, no codicies, no nada, sino que te voy a dar la porción del día. Amén. Y así Dios nos había enseñado. Les quería ver dónde estaba su corazón. Y cuando ya Dios prueba tu corazón y que ya Dios sabe que tú vas a compartir el diezmo, vas a compartir toda la bendición con alguien más, entonces a reventar se abren las compuertas de la bendición para nosotros, iglesia. Aleluya. Y dices, pero ¿por qué ellos y yo no? Porque a lo mejor hay espíritu de codicia. Y de esos espíritus son de los que estoy hablando. Dios no puede bendecir a un espíritu codicioso. No, Él bendice al amable, al humilde, al que comparte, al generoso. Esos son los que Dios bendice. Fíjate, una persona bendecida. Y te aseguro que son generosos. Entonces allí está el espíritu diferente, el espíritu negativo y el espíritu positivo. Dijo, no, dice, aquí están dos espíritus contrarios, buscando controlar a la gente. Uno fue el espíritu de incredulidad y el otro fue el espíritu de creer. Amén. Y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos, dice, luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Números 13:30. Si se puede, si tú puedes, si vas a vencer, vamos a vencer, amén. Entonces de esa manera, mi esposo tiene una palabra que cuando yo ya me siento enferma o así, es leve, babe. Esa tribulación es leve. Acuérdate que Dios te está esperando al otro lado. Dios te está esperando al otro lado. Órale, empuja, cree, corre y avanza. Entonces de esa manera, y cuando Él me dice es leve, babe, es leve, tú puedes, tú le vas a dar, y yo agarro esa palabra, es verdad, es leve porque Dios está conmigo. Amén. Y le digo, ay Señor, si estás probando mi fe, busca, examina ahí adentro y verás que no hay incredulidad. En mi corazón no hay incredulidad. Tú dices brinca, yo brinco, haz, y yo lo hago, corre, corro. Amén, porque yo he creído en un Dios todopoderoso. Tengo un espíritu de creer. Entonces, tú no puedes, en vez de tener espíritu de incredulidad, quita la incredulidad y pon un espíritu de creer dentro de ti. Si no para ti, para tu familia, iglesia. Para tu familia, para tus hijos, para tus nietos. Para los que vienen detrás de ti. Dice, mira cómo el espíritu negativo de los 10 espías afectó al pueblo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Toda la noche pusieron a llorar. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. Le dice, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros, desígnenos un capitán y volvamos a Egipto. Números 14, del 1 al 4. ¿Y qué no es lo que pasa así en las iglesias o en tu familia? Él dice, ¿y quién eres tú? Nomás Dios te habla a ti. Dice, no, ¿quién es el pastor? No le vamos a hacer caso al pastor. Queremos nosotros de esta manera. El pastor por donde nos lleva está duro. Por donde nos lleve el pastor, y que tengan fe y que crean. Y el pastor quiere que ayunemos, que oremos, que diezmemos, que ofrendemos. No, mejor es más fácil de este lado. Acá no me pide nada. Acá en este lado mejor no me pide nada. No me voy al lado donde no me pida nada. Pero aquí con el pastor Rivera es duro. Y luego la hermana Nelly, contra los espíritus. Lo queremos fácil, mejor. No, pero si va a venir a esta iglesia, estamos ayunando, iglesia. Nos estamos consagrando y metiendo con Dios, porque estamos en serios con Dios. Amén. Estamos en serios con Él.
Queremos lograr, queremos la tierra prometida, queremos aquellas promesas que Dios nos ha dado. Yo las quiero, yo quiero las promesas, yo quiero dejarle a mis hijos un legado. Primero que amen a Dios, a Cristo con todo su corazón. Y como les sigo diciendo otra vez, pongan a Dios primero. Que no sea secundario en su vida. Usted diga, hoy es martes o jueves, voy a ir a la iglesia porque voy a poner a Dios primero. Amén. Entonces hágale así. No importa que llegue tarde, pero llegue a la casa de Dios. Pero hágalo, apártelo, hágalo para Él. Es como cuando tú tienes una cita con alguien que amas, que quiere. Tú hasta te vienes temprano del trabajo y te bañas 2, 3 veces y te aperfumas y todo. Y llegas temprano para ver a tu amado o a la persona con la que andas quedando. Y ya no andas quedando con Dios. Por eso llegas así, toda greñuda, chimpuda, todo así. No, a Dios lo mejor. Amén. A Dios lo mejor porque Él es primero en nuestra vida. Amén. Entonces dice, y dice que después había espíritus de murmuración y rebelión transferidos por los 10 espías al pueblo de Dios. Israel no fue, dice, mantenido fuera de la tierra prometida a causa de un ejército inferior. Fueron mantenidos fuera a causa de un mal espíritu. No que era un ejército grande contra ellos, era un mal espíritu, un espíritu de incredulidad, los que los mantuvo afuera de la tierra prometida y de la bendición que Dios tenía para ellos. Dice, porque la gente fue afectada por el mal espíritu en lugar del espíritu bueno. Les pregunta, ¿por qué la gente fue afectada por el mal espíritu en lugar del espíritu bueno? Debido a la naturaleza, dice, básica pecadora del pueblo, que tienden inmediatamente a aceptar y creer el reporte equivocado. Dice, esta es también una tendencia a seguir a la multitud y aceptar la decisión de la mayoría como la voluntad de Dios. Asimismo, si Israel hubiera aceptado el reporte positivo, hubiera significado poner sus vidas en la línea. Y ellos se tendrían que haber expuesto a un gran peligro. Nuestra naturaleza humana siempre quiere tomar la salida fácil. Yo no quiero guerrear, yo no quiero, si yo voy a la tierra prometida, yo voy a tener que meterme en ayuno, en oración, en leer la palabra, y voy a tener que echar esos espíritus, limpiar la tierra para poder obtener, echar los espíritus de afuera para que sea mi tierra. No, yo no quiero hacer eso, es mucho trabajo para mí. Yo prefiero sentarme y que como dicen, el pobre que quería que le iban a dar mazorca y dijo, pues ya está desmazorcada. Le dijeron, no, la tienes que, no, mejor que pasa. Así tan flojos, iglesia. Nosotros se han pasado, ¿cuántas mazorcas se han pasado? Porque no la queremos desmazorquear. Desgranar. Perdonen mi lenguaje, amén. Desgranar, así. Entonces, así es nada más, algo bien sencillo, pero para que entendamos, iglesia, ya la promesa es nuestra. Amén. Es de nosotros, la bendición es tuya, pero hay espíritus que tienes que sacar de allí. Hay gigantes que tienes que limpiar allí. Y de esa manera es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Amén. Y dice, esta poderosa estrategia de transferencia de espíritus, dice, cuenta para muchos de las batallas espirituales peleadas por los creyentes hoy. Dice cuenta para los cambios, dice, abruptos del comportamiento positivo o un comportamiento negativo. Observemos en aquellos que nos rodean. Entonces aquí nos está diciendo, ¿de quién te está rodeando? ¿Quiénes son los que te rodean? Traen puro vibras negativas. Aquí les dicen vibras. Ay, la vibra, no, hombre, me sacó la fuerza y estaba bien negativa. Y nomás vino la hermanita y habló y me dejó con un dolor de cabeza. Entonces, porque traen vibras. Traen vibras que no traen el Espíritu Santo que te puedan ayudar. Entonces, esos son espíritus que traen. Son espíritus que traen de pesadez. Y luego dice,
explica por los dos niños, cuidados por el mismo hogar, que recibieron la misma educación cristiana. Y dice, pero pueden comportarse tan diferentes. Es la razón detrás de las divisiones en las casas. Dice, en las amistades y en las congregaciones. Cuando mantienes una cercana asociación con o vienes bajo la influencia de una persona con un espíritu más poderoso del tuyo, estás abierto a la transferencia de ese espíritu, de tu propio espíritu. Estás influenciado por ese espíritu y transferido a ti. Entonces, hermanos, cuando tú andas caminando con una persona y que su espíritu es más fuerte, más controlador que el tuyo, entonces te va a contaminar a ti, porque el tuyo es más débil y es más dócil. Y en eso es donde tenemos que tener cuidado, porque si tú, muchos le llaman espíritu Jezabel, y así es correcto, espíritu controlador, pero no se ha fijado que muchas de las veces hay un espíritu controlador que te quiere dominar. Y él te quiere dominar, o ella te quiere dominar y quiere hacerte que tú hagas lo que ellos dicen. Y normalmente si tú no sabes cómo, y ahorita te voy a enseñar cómo eches fuera, hagas la ¿cómo se dice? Contrarrestar ese espíritu, o resistirlo, más bien es la palabra. Entonces tú te vas a venir siendo afectada. Entonces vas a ser afectada y luego después no vas a entender por qué te estás portando como esa persona. Si tú no gritabas, ahora gritas. Y ya gritas como esa persona grita. Y entonces comienzas tú a no entender, pero fue una transferencia de espíritus. Amén. Si tú no eres mentirosa, ahora eres una mentirosa. ¿Por qué? Porque se transfieren los espíritus, exagerados, mentirosos, todo eso. Dice la contraestrategia. Dice, reviviendo la transferencia de un mal espíritu. Dios nos ha dado contraestrategias espirituales para evitar la transferencia de un espíritu maligno. Aquí está. Controla tu propio espíritu. Controla tu propio espíritu. Dice, ¿estás seguro que no desarrollas un espíritu equivocado que tú puedes transferir a otro? Entonces aquí está Proverbios 25-28. Dice, como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que no pone freno a su espíritu. Es como Dios lo dice, tienes que frenar tu espíritu. Y luego dice también aquí en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airearse o en enojarse que el fuerte, el que domina su espíritu, que el conquistador de una ciudad. Puede ser un hombre fuerte y conquista la ciudad, va y mata a 1000 personas, dice, pero es mucho más mejor un hombre que domina su espíritu. Amén. Y dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Malaquías 2:16. Entonces, ¿cómo puedes tú? Es controlar tu espíritu. Todos tenemos dominio propio y todos podemos ordenar a nuestro espíritu que se controle. Y muchos de nosotros dicen, es que no puedo. Sí puedes. La ira viene, pero tú controlas tu ira. Unos dicen cuenta hasta 10, otros dicen vete, salte para afuera, otros dicen respira profundo. Es algo que te haga para controlar aquel espíritu que te quiere dominar. Cuida tu lengua, esa es la otra, esa es la puerta abierta, número 1, que de la lengua. Dice, como has aprendido, ¿se acuerdan que la última lección fue de la lengua? Dice, puede ser usada para crear una brecha en tu espíritu y proveer acceso al enemigo. Cuida lo que dices. Entonces, cuando tú abres la puerta por la lengua, que tú dices algo negativo, entonces eso se lleva a cabo. Las palabras que salen de tu boca se llevan a cabo y luego o se arrebata, entonces se va a manifestar. Porque esa palabra que salió de tu boca salió, maldices a tu hijo, se sale la maldición. Y de ahí de rato tu hijo va a estar maldecido porque salió de tu boca, lo maldeciste. Sale lo negativo de tu boca, entonces avientas la palabra negativa. Estoy bien gorda, estoy bien fea, estoy esto, estoy lo otro, y tú misma lo estás diciendo. Y tú misma lo dices, entonces tú misma te estás maldiciendo. Y cuida, pon tranca en tu boca para que no salgan cosas negativas que después te puedes arrepentir. Amén. Nunca me sale bien el trabajo, mira, y me falta esto, me falta aquello, y todo va corriendo en tu mente y corre en tu mente, pero cuando ya sale de tu boca, ya salió, ya no lo puedes regresar, ya soltaste aquello y va a producir lo que tú dijiste, si no lo anulas.
Tienes que saber anularlo, tienes que saber arrepentirle, anularlo, cortarlo y cancelarlo. Por eso nos enseñamos, porque andan muchas maldiciones afuera que nadie las cortó, nadie las anuló, nadie canceló, nadie agarró un borrón. No, pedir perdón, como les enseñaba yo, arrepentirse de la otra manera. Entonces, cuida tu lengua, cuida tus afectos. Dice, sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Me gusta lo que dice aquí, y dice, cuida tus afectos, no des tu respeto y amor a cualquiera. Dice, te abres emocionalmente a aquellos que amas y respetas, y esto te hace receptivo de su espíritu. Amén. Aleluya. Te estás enlazando con la persona. Es como cuando uno comienza a revelar sus secretos a una persona. Y le comienzas a revelar, comienzas a abrirte más con esa persona. Comienzas a compartir con esa persona. Tienes que tener cuidado con quién estás hablando. Porque si esa persona no es madura y si esa persona no guarda bien las palabras del Señor, al rato va a andar diciendo y le va a agregar. Por eso tú tienes que tener cuidado. ¿La culpa de quién fue? ¿Fue la tuya? ¿Por qué? Porque tú abriste tu boca y tú compartiste y fuiste y confiaste en alguien que no era confiable. Y le diste tu corazón. Sí les dije en una ocasión que yo me enamoré de una viejita. Y la viejita era misionera y andaba pidiendo dinero. Y yo me enamoré de la viejita y me la llevé para la casa. Y la viejita era una bruja. Amén, era una bruja. Después no me dejaba dormir, andaba volando aquí arriba de la cama. Y aquí yo y mi esposo así, yo abría los ojos y veía su espíritu arriba de la cama, no me dejaba dormir. Entonces yo me enamoré de esa viejita, la veía en la iglesia, traía la Biblia, andaba pidiendo dinero porque era misionera, era una bruja bien hecha. Amén, por eso tenemos que tener cuidado. Yo le abrí mi corazón, le abrí mi casa, me la traje, le di comida, le di dinero, le di todo y la metí a un cuarto, saqué a mis hijos, le di a ella cama, le di todo. Y era una bruja que el Satanás había enviado para destruirme. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Puede representar cara de piedad, pero no son demonios enviados por Satanás. Ahorita estoy hablando de espíritus. Si entendieron lo que es un espíritu, es el carácter de la persona. Amén. No es un demonio, son espíritus. Amén. Dice, selecciona cuidadosamente tus socios. El libro de Proverbios advierte repentinamente del peligro de una asociación con aquellos que tienen malos espíritus. Dice, por ejemplo, allí lo dice en Proverbios y nos advierte. Dice Proverbios 22, 24, 25. No te unas a iracundos, ni te acompañes a irascibles. No sea que aprendas sus costumbres y pongas trampa en tu propia vida. ¿Ves? Se junta con un iracundo, un enojón, cada rato un maldiciento. Y ahí usted anda, y muchos de ustedes son cristianos y andan ahí en el mundo con personas que toman y mal hablados. Mi esposo ha testificado mucho que cuando le decían, Jesse, tú pura church, yo da una cervecita, no te va a hacer nada, vamos a bailar, y él le decía yo, no, me voy para la church. Y mi esposo se iba para la iglesia. Mi esposo no se dejaba contaminar con ese tipo de personas. Y así debemos de ser los cristianos, debemos de ser nosotros más fuertes y para que no nos influencien ellos a nosotros, porque ellos traen malos espíritus. Dice, no entrarás en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa de largo. Proverbios 4, 14, 15. Pero ¿qué vas a hacer allá? ¿Y qué vas a hacer allá? Nadie te invitó. Pero allá andas, allá son malos. A solo que Dios te envía a un propósito, como yo les llevaba platos de comida bien orados y me venía. Pero nomás iba y dejaba lo que Dios me decía y me venía. Quítate de delante del hombre necio, porque no hallarás ciencia en sus labios. Y dice Proverbios 14, 7. Dice, no te juntes con los bebedores de vino, ni con camaleones de carne. Proverbios 23, 20. Dice, el cómplice del ladrón se aborrece a sí mismo.
Proverbios 29, 24. ¿Ven lo que dice? Y dice, si caminas con hombres sabios, sus espíritus serán transferidos a ti. El que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios será mal, dice, saldrá mal parado. Proverbios 13, 20. Dice, cuida tus socios cuidadosamente. Si eres padre, dice, monitorea cuidadosamente las personas cercanas a tus hijos. Dice, cuida tus sentidos físicos. Dice, recuerda del estudio que le estaba hablando anterior. Dice, cuida tus oídos de chismes, de acusaciones, de calumnias, de crítica. Ellos, ellos pueden provocar un mal espíritu. Cuida tus ojos de la violación, de las películas, de pornografía, de la locura, de la lectura de materiales que pueden transferir espíritus de adulterio, lujuria y violencia. Esto es muy importante. Tienes que curar. Yo todo el tiempo le digo, ora por tus sentidos, ora por tus ojos, ora por tu boca. Yo le digo a las guerreras de oración, cuide sus oídos, sus sentidos, sus ojos. ¿Qué miró? Lo que usted miró va a contaminar y luego viene y me toca a mí. Entonces lo que tú miraste lo transmites. Por eso tienes que tener cuidado en todo eso, porque ese es el espíritu que tú traes. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque las películas que estamos viendo es puro adulterio. Y luego de ahí te asustas porque traes un espíritu de adulterio o andas viendo para otro lado porque pues entró por tus ojos ese tipo de película que estamos viendo. Y por eso fue en los 21 días que yo me santifiqué y Dios me comenzó a revelar muchas cosas que tenía que yo deslizarme de eso. Y se tomó 21 días de puro ayuno y oración y de no ver ninguna película de esas, sino de pura escritura. Y me santuré con la palabra, me santuré y con alabanza y la palabra. Y a veces el cuerpo, ay, ya me cansé, pura alabanza, pura esa. Y ahí está la carne te está peleando y la tienes que sujetar. Y le digo, no, porque esto me da vida y tú me das muerte. Y comencé a santificarme. Entonces por eso comencé a santificar mis oídos, a santificar mi vista, mi boca, todo lo que miras, lo que oyes y lo que escuchas. Y ahora vamos a ver la precaución con la imposición de manos. La imposición de manos es uno de los fundamentos de la fe cristiana, hablado por Pablo en Hebreos 6, del 1 al 3. Tienen importantes propósitos espirituales que están cubiertos en detalles en otro curso. Entonces, como quiera dice, lo que es importante reconocer aquí es que como es demostrado en la historia de Moisés, los 70 ancianos, un espíritu puede ser transferido por la imposición de manos. Es probable que un espíritu maligno también pueda ser transferido de la misma manera. Sé cuidadoso con relación a quien permites imponerte las manos con propósitos espirituales. En una ocasión yo con mi grupo de guerreras comencé, ya voy para ir terminando, pero no quiero que se pase esto. Entonces yo estaba con el grupo de guerreras y comencé a dejar a las guerreras que pusieran manos y que se enseñaran a orar y a imponer manos. Pero de ahí se despertó un espíritu a través del sueño y vino y me dijo, pastora, dijo, estoy teniendo sueños que en el sueño vienen las lesbianas y que me están tocando las lesbianas y que pues yo estoy cediendo en el sueño con lesbianas. Entonces le dije, dime, vamos para atrás, ¿cuándo fue? Y me di cuenta que una de que le habían puesto manos a ella, que había orado por ella, estaba batallando con ese espíritu. ¿Sí me entiendes? O le transfirió el espíritu y comenzó ese demonio a tratarla por el sueño. Y comenzó a empezar con ella por el sueño. Entonces le dije, se te transfirió. Entonces ahora yo tengo mucho cuidado. Y de ahí le dije, no va a tocar nadie a nadie. Y le dije, vamos nada más a estar orando. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Especialmente si tú sabes, hermana, que tú estás batallando. O tú sabes, varón, que estás batallando. Tienes que tú no andar imponiendo manos a la ligera. Porque la palabra de Dios es la que es poderosa y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Amén.
Él hace la obra por ti. En una ocasión en México yo estaba orando y yo me gusta imponer las manos y yo me santifico y me aparto. Y comencé en una ocasión y en una ocasión que puse la mano, me llevó el espíritu y le dije, mujer, ¿dónde te has metido? Y le dije, ¿dónde te metiste? Porque a la oscuridad entré. Cuando la toqué, entonces de allí comencé yo a reprender todo lo que ella traía. Se había metido en brujería, andaba visitando brujas y todo eso. Y a mí donde la toqué me tomó así fuerte el espíritu. Y de ahí ya yo me enseñé, le dije, ¿qué pasó? Dijo el Señor, no andes poniendo las manos a la ligera, pregúnteme a mí primero a quién le va a poner la mano o a quién no se puede poner la mano. Y de allí comencé a aprender lo que los espíritus que se transfieren a través del toque. Si nos conocemos aquí y sabemos los ministros, podemos hacerlo. Si están enfermos, ponerle la mano. Pero al momento que usted sienta un espíritu malo, empiece a orarle a Dios y a limpiarse, a aplicarse la sangre de Cristo. Amén. Nomás quiero repasar estas preguntas. El texto de hoy es Números 11:17. Amén. ¿Y qué se entiende por la frase transferencia de espíritus? Esto se entiende de que se lleva de una persona a otra. La transferencia de espíritus es de una persona a otra. De ahí es donde se está transfiriendo. Entonces, de espíritu en esta lección se refiere a un carácter, actitud, motivo detrás de la acción. Puede ser la influencia del mal o del bien por una persona o un grupo de personas, como lo hicieron ahí, no todo el reporte negativo o el reporte positivo, o a un grupo que te está enseñando a llevarlo de esa manera. Entonces eso es lo que es. Entonces él dice, ya ve que él dice, el ejemplo bíblico de transferir un buen espíritu, podemos verlo en Números 11, 16, 17, donde Moisés transfirió el buen espíritu de él a los 70 ancianos. Y luego dice, da un ejemplo bíblico de transferencia de un mal espíritu, Números capítulo 13, la historia de los 10 espías, ya se las dije, que trajeron el reporte negativo y le transfirieron a toda la congregación el espíritu de incredulidad y no pudieron alcanzar la tierra prometida. Entonces, aquí es cuando lo que estamos hablando de las estrategias para defensa contra las transferencias de tu espíritu, apunta a esto. Con esto te vas a proteger. Controla tu lengua, controla tu propio espíritu, o guarda tu lengua, controla tu espíritu, guarda tu lengua y guarda tus afectos. No le des tu corazón a todos, ni tu confianza se la andes dando a todo mundo. Guarda tus afectos. No le des el corazón a toda la persona, ni te enamores de todos. Selecciona cuidadosamente tus asociados físicos. Hazlo con precaución también cuando vas a imponer las manos. Entonces, no te está diciendo que no lo hagas, pero hazlo con mucha precaución cuando vas a imponer las manos. Especialmente la gente que tiene el don de sanidad. Mi mamá tenía el don de sanidad y ella tenía que imponer las manos, porque Dios le había dado a ella el don de sanidad. Amén. Y vamos aquí, ya cerrando, iglesia, y nomás voy a ir de un estudio. Dice que la otra transferencia de un buen espíritu fue el profeta Eliseo a Elías. Acuérdese que le deja caer el manto, y dice que el manto simboliza el espíritu de Dios que estuvo sobre Elías. Eso es lo que el manto tipifica, el espíritu de Dios. Los mantos son hermosos, hermanos. Los mantos también representan lo del sacerdote. Y cuando tú te paras a ministrarle a Dios, a ministrar al pueblo de Dios, el manto es muy bonito y es muy importante. Porque el manto son los trapos sacerdotales que uno se sube y se los pone. Yo sé que no se enseña mucho de esto, pero a mí me ha nacido en mi corazón hacerlo. Y yo sé que yo siento que le agrada a Dios. Amén. Y le agrada a Él. Estudia adicionalmente también sobre las transferencias de los espíritus en la historia de Ananías y Zafira. Ahí está en Hechos 5 del 1 al 11.
Era un esposo que le transfirió el espíritu a su esposa y luego a los dos le cortaron la cabeza. Amén. Por mentir. Estos fue una pareja que decidieron mentirle al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo nomás los quiero ir cerrando con esta, y esta es para entre parejas. Yo estoy estudiando sobre las parejas también, voy a ir a dar una de los matrimonios, pero vamos a Números 5:14. Ahí mismo donde estábamos en Números, quiero llegar a Números 5:14. Si trajo su Biblia, vaya conmigo. Amén. Y quiero hablar del espíritu de celos. Si viniere sobre el espíritu, dice, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, dice, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Y aquí sigue hablando, dice, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda. Y miren, trae ofrenda todo el tiempo. Por eso yo les enseño que siempre traigan ofrenda. Y la hermanita ya dice, voy a ofrendar por esto, voy a ofrendar por aquello. Y esta era una ofrenda por si acaso había pecado. La 10ª parte de un efa de harina de cebada. Y dice, y no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. ¿Sí me entiende? Ofrenda recordativa. Es un recordatorio de que trae a memoria el pecado. Y luego dice, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Y luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, y tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en la agua, lo que caía allí. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá su cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda. Y entonces le dice, ahora extiende las manos y pone la ofrenda, y dijo, y pondrá sobre sus manos la ofrenda, recordándole que es ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote lo conjurará y le dirá, si alguno ha dormido contigo, y si él no te has apartado de tu marido, o inmundicia, libre será de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has, dice, descarriado de tu marido y te has amancillado o dormido con otro, y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, entonces 21, el sacerdote conjura a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y extracción en medio de tu pueblo. Dice, y haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Esta era la maldición que le iba a venir a la mujer si ella había pecado, porque en aquel entonces, para arreglar el celo de una pareja, si la mujer estaba celosa del esposo, pero en aquel entonces las mujeres casi que todo el tiempo quedábamos en segundo lugar. Pero si el esposo llegaba a ser provocado por celos y les nacía un espíritu de celos, pero dice que en aquel entonces se les enviaba el espíritu de celos para despertarlos a ellos que la mujer lo estaba engañando. Y eso era como ellos se daban cuenta, porque llegaba el espíritu de celos sobre ellos. Entonces tenía que ir ella con una ofrenda ante el sacerdote, y si ella si había pecado y si ella había dormido con otro y que no era su marido, se le iba a hinchar el vientre, iba a ser maldecida, iba a venir esa maldición sobre ella, y todos iban a saber que ella había adulterado. Entonces de ahí dice, pero cuando el esposo la lleve allí, y él nada más espíritu de celos del esposo, y ella sale limpia, no tuvo con nada, entonces dice, se van a dar cuenta que no era ella la que había cometido celos, sino que nada se le pasa a ella, no se le hincha el vientre, le quitan esa maldición, no la ponen sobre ella. Pero mire tan estricto que eran las cosas en aquel entonces. Era espíritu de celos. Y yo me acuerdo que el espíritu de celos era enviado para que sacara a flote aquello lo que estaba escondido.
Amén. Entonces la Biblia así dice endurecimiento. Y esto es endurecer el corazón de los mandatos de Dios. En una ocasión Dios me dio una visión de una cuñada mía en muchos años. Y yo tuve una revelación, un sueño. Y ella traía su chamarra blanca. Y se veía muy bonita por fuera. Pero viene un viento de aire y le huela la chamarra. Y donde le huele la chamarra, Dios me muestra su corazón. Y estaba duro y empedernido. Entonces yo vi de su corazón duro y empedernido, chiquitito, duro, empedernido. Y yo me asusté cuando vi de su corazón así. Y dice que esto significa que esta persona le ha cerrado el corazón a Dios. Y que esta persona no escucha sus mandamientos, no escucha la palabra. Es irreverente a Dios. Ya su corazón se endureció. Ya está duro. Que no nos pase eso, iglesia. Y yo seguí orando por mi cuñada en aquel entonces. No digo el nombre, no tengo que decirlo, pero ahora es una mujer de Dios que ama a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y luego dice que también es un espíritu angustiado. Eso es aflicción, iniquidad, nervioso y intenso. ¿Y por qué? Porque tú estuviste con una persona angustiada y te transmitió el espíritu. Todos estos espíritus se transmiten. Luego le dije que yo oré por una persona y esta persona traía mucho dolor en su corazón. Y luego yo en la mañana me levanté y comencé a llorar y dije, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué está sucediendo esto? Dijo, fue el espíritu que se transfirió cuando tú oraste por aquella muchacha. Entonces yo tuve que echar ese espíritu fuera de mí. Cuando tú notes que no es algo normal en tu vida, tienes que echarlo. También te puede transferir un espíritu bueno, un espíritu ingenuo. Entonces, ingenuo, yo dije, ¿qué es? Es facultad para inventar con prontitud y facilidad. Este espíritu ingenuo es rápido, inventa rápido, así, no es fácil. Y dice que espíritu recto, espíritu quebrado, es sobrecogedor, espíritu diligente. Todos estos son espíritus que te transmiten, hermano. Si usted en algún momento, póngale que está bueno, si es adorador, gloria a Dios, y anda cantando. Y gloria a Dios, porque no sé ustedes si les ha pasado esto, pero cuando estás oyendo un canto, lo estás oyendo y oyendo, ¿qué no sales tú cantándolo también? Y verdad que no se te quita de la mente y lo traes, cante. Entonces así se transmitió a través de la música, a través de tus oídos. Lo que tú oíste se transmitió a tu espíritu, ahora tú la andas alabando y adorando a Dios. Igualmente, cuando oyes algo negativo, también se tarda para sacudírtelo de tu oído. Tienes que sacudirte aquello negativo que oíste, porque se transfieren. Ya les dije cómo, por los ojos, por los oídos y por la boca. Y todo eso se transfieren estos espíritus. Vamos a hacer más también por las afiliaciones con los que nos juntamos, con los que andamos, todo esto, estamos viendo que de esta manera lo bueno o lo malo se transfiere. Amén, hermanos. Todo esto son el que es dócil, el orador. Te juntas con una persona que le gusta orar, hermanos, y tú te vas a hacer un orador. Tú también vas a orar y te va a gustar orar. Se pasa el espíritu. Es más, tú le pídele a Dios que te dé espíritu de orar, que te dé un espíritu de servirle, un espíritu de estar cerca a Él. Y Dios te lo va a dar, porque esos espíritus es el Espíritu Santo que está en ti, que se transfiere por medio de Dios. Todos estos, hay muchos, el temor, la lujuria, entonces la pobreza, todo, hay muchos, está la hoja llena. Entonces, pero ya quiero ir cerrando. ¿Me están entendiendo, iglesia? Amén. Ok, entonces lo último dice que también, si tú sientes que has recibido una transferencia de un espíritu malo, que crees que influenció tu espíritu y cuáles fueron los resultados de esta influencia negativa. Si has sido afectado por la transferencia de un espíritu malo,
para defenderte contra el tal, sigue contra estrategias. Y ya les dije, controla tu propio espíritu, guarda tu lengua, cuida tus afectos, selecciona cuidadosamente tus socios, cuida tus sentidos físicos y ten precaución en la imposición de manos. Amén. Y pídele a Dios que te dé el discernimiento de espíritus. Amén. Que te capacite y que te dé. Yo sí lo pedí a Dios cuando yo fui engañada. Y yo le pedí a Dios que me diera el discernimiento de espíritus. Pero nosotros podemos discernir, iglesia, porque Gálatas 5:22 habla ahí de los espíritus, lo que es la carne y lo que es el espíritu. Ahí tú te puedes guiar. Pleitos, griterías, envidia, celos, homicidio, adulterio, fornicación. Ahí está en Gálatas 5 y ahí te puedes guiar que esos espíritus no son buenos, esos espíritus son malos. Tú no quieres ese espíritu. Entonces yo le digo a la iglesia que corrijan su vida. Y le digo, corrige su vida, porque este es el manual y esto es lo que nos corrige. Porque hay mucha gente viviendo en unión libre cuando Dios dice que se casen. Y Dios está diciendo que te cases, que te tienes que casar. Yo sé que muchas de las veces a lo mejor no es tu culpa, a lo mejor es la otra persona, pero tú tienes que hacer una decisión. Tienes que hacer una decisión porque tú vas a servir a Dios. Amén. Y tienes que decirle a Dios al que te está alejando de Dios. Tú le tienes que decir a Dios, a la persona que no quiere que tú vivas una vida recta con Dios. O estás escogiendo al hombre en vez de a Dios. Tienes miedo de perder el hombre. Tienes miedo de perder tus recursos. Tienes miedo de perder aquello. Y por eso sigues en pecado. Y por eso muchas siguen en unión libre. Y yo sé que yo he ministrado a muchas mujeres que están en unión libre. Dice, ya pastora, pero ya al ratito pastora. Y le digo yo, y mientras, Dios es misericordioso, hermano. Amén. Dios es misericordioso y Él es la gracia y te tiene misericordia a ti. Pero las decisiones esas no están correctas. Amén. Y yo lo digo con dolor en mi corazón. Uno de mis hijos ahorita me dice, mam, mi novia salió embarazada. Y le dije, pues lo primero es que se casen. Dice, no nos queremos casar todavía. Y le dije, sí, entonces se hubieran aguantado. Le dije, entonces ¿para qué van a traer esa criatura? Tenemos que pensar, iglesia. Porque entonces ya ese niño y esa niña van a nacer bajo maldición. Bajo una maldición. Que Dios es misericordioso, pero tú eres la que hiciste el error. Ustedes son, le dije, hijo, corrige tu error. Y yo les digo, corrijan sus errores. Yo todo el tiempo estoy viendo de cómo dice la Biblia que corrijamos nuestro error. Y dice el pastor, yo no sé qué tanto le piensan si ya tienen 3, 4 de familia. Dijo, ya tienen 3, 4 de familia. Pues estamos casados under the common law. Aquí en Texas es la common law. Y sí, pues sí, a lo mejor, pero esa es la ley de Dios. Esa no es la ley de Dios. La ley de Dios dice que hagas un pacto con tu marido, hagas un pacto con tu esposa. Y tú vas a hacer un pacto con él y le vas a ser fiel. Y yo les dije el otro día, yo lloré ante Dios y le dije, ¿por qué siento que hay frialdad en mi relación? ¿Por qué? Entonces Dios me llevó a la cruz y me dijo, porque me has dejado a mí tu primer amor. Porque me has dejado a mí, que soy tu primer amor. Porque si tú me amaras a mí primero, amas a tu marido con todo tu corazón y con toda tu mente. Entonces le dije, te pido perdón, Señor, porque él ahí me llevó neta. Esto es. No puedes amar porque no me amas a mí. Ponme a mí primero y yo te doy el amor para todos los demás. Y así fue, puse a Dios primero, me arrepentí, le pedí perdón y le dije, Señor, mientras que tú me des vida, larga vida, yo prometo serte fiel, yo prometo que seas número 1 en mi vida, como desde el primer día hasta ahorita, Señor. Yo no sabía que yo lo estaba poniendo en segundo lugar a Dios, yo no sabía, pero Dios me lo dio a entender. La única razón es que se enfría tu relación o ciertas cosas, es porque usted me ha dejado de amar a mí primero. Y luego amas a Dios y ves a tu esposo como
un galán, todo se ve blanco, todo se ve hermoso, ya comienzas te cae en gracia lo que te dice, sino que no te caen sus chistes, no te cae nada, pero cuando ya empiezas a amar a Dios, ya comienza a cambiar tu actitud. ¿Dónde está el problema? En uno. El problema está en uno, iglesia. Si tenemos amor para Dios, vamos a tener amor para todos. Si le gustó, denle una ofrenda de pan.